¿Qué concluiremos? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? De esa gracia que cantamos y celebramos en el día de hoy. Pablo nos dice, de ninguna manera. Porque lo que hemos sido libertados del pecado. ¿Usted ha sido libertado del pecado? ¿Cómo vamos a persistir en él? Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, ayúdanos a entender tu palabra en el día de hoy. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro, ilumina esto para que lo entendamos y lo podamos aplicar a nuestras vidas. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana murió Ozzy Osbourne. ¿Ustedes saben quién era Ozzy Osbourne? No, el luchador, no, ese era otro. Esta semana han muerto como 5 o 6 personas conocidas, ¿verdad? Hulk Hogan, murió Chuck Mangione. Ninguno de ustedes saben quiénes son porque no son de su tiempo, pero son de los míos. Pero Ozzy Osbourne era un cantante de una famosa banda de rock con el estilo heavy metal. Una banda que se llamaba Black Sabbath, Sábado Negro. El rock a mí me gusta, pero el heavy metal no me llama mucho la atención, nunca ha sido mi estilo. A mí me gusta más la música clásica anyway, pero no es un estilo que me gusta, ni me gustara. La primera vez que me topé con este hombre, así de conocer de él, y la música de su banda, yo era un adolescente, tenía 15 años, hace como 5 años de eso. Durante un año que estuve en el Canadá, en high school. Y me acuerdo que fui un sábado al pueblo, nos permitían en este high school, que era bien estricto, una vez al mes ir un sábado al pueblo. Y vi por primera vez la portada de este álbum epónimo de la banda Black Sabbath. Y me dio terror. Y a nosotros en la escuela nos habían dicho, cuidado con esa música es del diablo. Y déjeme decirle que esa música es del diablo. Y me aterrorizó la portada nada más. Y lo que cantaba este hombre. Pero Ozzy Osbourne pasó a la eternidad esta semana. Se encontró con su creador. Igual que tú y yo, nos vamos a encontrar con ese mismo creador. Este hombre y su música glorificaban a Satanás. Y yo creo, mi opinión, ¿verdad?, que practicaban el ocultismo y el satanismo, aunque siempre los negaron. Las letras de sus canciones, las acciones de él cuando cantaba con su banda, glorificaban lo oscuro y lo malévolo del ser humano. Y son cosas alarmantes. Nos chocan como creyentes. Por eso, cuidado con lo que escuchamos, ¿verdad? La música es buenísima. Toda la música, creo yo. Pero las letras. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Nos tocó hablar de esto hoy, pero yo pudiera hacer otro sermón acerca de otros géneros de música, ¿verdad? Y las letras de las cosas que escuchamos. Déjenme no decir más nada porque iba a tratar de imitar a Bad Bunny. Pero lo grande es que la gente...
Ustedes se rieron de Bad Bunny, así que parece que... Pero volviendo al tema aquí. Las letras, esta música es alarmante. Pero a mí me alarmó más aún leyendo esta semana, ¿verdad? De que Ozzy Osbourne se consideraba un cristiano. Él era miembro de la iglesia de Inglaterra, the Church of England. Y según lo que leí, él oraba antes de cada concierto. Y yo menciono a este señor precisamente por esa incongruencia. Un hombre viviendo una vida abandonada al pecado. Un hombre que celebraba las tinieblas del pecado y al líder de las mismas. ¿Puede haber sido un cristiano? Y aunque la última palabra la tiene Dios, pero yo me atrevo a decir que sus acciones no eran las de una persona que había sido salva por la gracia y la misericordia de Dios, de la cual nosotros cantamos ahorita. Mis queridos, ¿podemos gozar de la gracia salvadora de Dios y persistir en el pecado? No, dice Pablo, de ninguna manera. Las últimas 2 veces que yo he compartido la palabra con ustedes, hemos hablado generalmente de un tema, el tema de la verdadera libertad. Diga libertad conmigo. La verdadera libertad que tenemos como creyentes. La primera vez citamos a Jesús y Lisbeth lo leyó en el servicio de hoy. Así que si el Hijo los libera, ¿serán ustedes qué? Verdaderamente libres. La segunda vez que hablé, celebramos que aunque hemos sido condenados a muerte por la transgresión de un hombre, somos justificados a vida eterna a través de otro hombre, a través de Jesús. Y leímos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso la pregunta de Pablo, ¿vamos entonces a seguir pecando para que siga sobreabundando? De ninguna manera. Vamos a ver eso en unos momentos, pero adicionalmente yo creo que la respuesta, más allá de este redundante no, es que vamos a ver que primero no vamos a pecar para que la gracia abunde, pero segundo, tampoco tenemos que pecar porque haya un poder sobre nosotros que nos obligue al pecado. Así que por voluntad propia le decimos no al pecado. Dígale no al pecado, diga no. Pero también vamos a ver y ser fortalecidos en que hemos sido liberados por el Hijo y el pecado no tiene poder sobre nosotros ya. Dile a tu compañero, el pecado no tiene poder sobre ti ya. Díselo. Pero díselo fuerte. El pecado no tiene poder sobre ti ya si eres un hijo de Dios. Y quizás algunos de ustedes están diciendo, pastor, pero yo no hacía nada de lo que hacía este hombre, hacía Osbourne. ¿Cómo usted lo usa como una ilustración? Porque este hombre era raro, ¿sabe? Yo no estoy diciendo que vayan ahora a YouTube a buscar. Trust me, si yo les digo que las cosas que este hombre hacía celebraban lo oscuro, lo malévolo, las tinieblas. Ninguno de nosotros es así, ¿verdad que no? ¿Por qué menciono esto? Porque Pablo, quien escribió el pasaje que vamos a leer ahora y los primeros 2 versos que leímos ya, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió esto a un grupo de creyentes. Personas como tú y yo, miembros de una iglesia, ellos allá en Roma, nosotros aquí en el día de hoy. Estas advertencias, estas verdades que nosotros vamos a estudiar y ver hoy son las que Dios quiso que ellos tuviesen y las que quiere que nosotros hoy escuchemos también. Ninguno de nosotros, creo yo, ha vivido una vida como este hombre, pero el pecado es pecado cualquiera que sea. ¿Podemos establecer que hay niveles, grados de pecado? Quizás sí. La Biblia habla de que hay pecados que Dios aborrece,
que son abominables para Él, típicamente pecados que tienen que ver con herir la persona, o pecados que tienen que ver con algo que tú te haces a ti o le haces a alguien. Y no vamos a entrar en eso, pero como quiera que sea, el pecado, uno que haya en nuestras vidas, nos destituye de la gracia de Dios. Solo aquellos que han recibido ese regalo de gracia del cual cantamos hoy varias veces, solo ellos pueden ser libres del poder del pecado sobre sus vidas. La iglesia de Inglaterra no salva. Esta iglesia no salva. Solo Dios salva a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces la pregunta es válida para nosotros en el día de hoy también. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Ya dijimos que no. Y vamos a ver algunas cositas acerca de ese no. Pero también vamos a ver algo que creo que es importante para nosotros y lo hemos cantado y lo hemos leído mucho en el día de hoy. Este regalo que llamamos gracia es un regalo. Es gratis. Dígame. No nos cuesta nada. Solo tenemos que aceptar ese regalo. Pero por ser gratis no quiere decir que es barato. La gracia le costó a Dios su Hijo y a ese Hijo su vida. Le costó a Jesús despojarse de sus derechos como Dios y venir aquí a la tierra a hacerse un ser humano igual que tú y yo, siendo todavía Dios, pero completamente humano. Someterse después a ser despreciado, a que su propia familia pensaba que era loco, a ser traicionado por uno de los suyos, a ser negado por otro, a ser abandonado por todos porque todos se fueron corriendo, a ser clavado en una cruz, burlarse de él, herirlo con una lanza en su costado. Él dio su vida por ti. Eso no es barato, pero es un regalo de gracia que es gratis. Pero tiene un alto precio. Pero tenemos que aceptar este regalo. Y tenemos que vivir una vida que refleje no solo esta libertad de la que hemos estado hablando, sino la seguridad que nosotros tenemos de que es Dios quien nos salva. ¿Sabía usted eso? El pastor nos salva. Diga, pastor, usted nos salva. Dígalo. Y qué bueno que yo no tengo ni tal poder ni tal autoridad, porque entonces estaría jugando favoritos, ¿verdad que sí? Ustedes se ríen porque ustedes son igual que yo. Bueno, por lo menos el que se rió, quizás, no sé. Ustedes pueden imaginarse lo que hace el poder absoluto en una persona. ¿Sabe que hay un refrán que dice que el poder absoluto corrompe absolutamente? Si yo tuviera el poder de perdonar, ¿a cuáles perdonaría? Los dejo ahí. ¿A cuáles perdonarías tú? Así que gracias a Dios que la iglesia no perdona, la iglesia no salva, la iglesia solamente proclama el mensaje de salvación. Pero es Dios quien salva, es Dios quien nos mantiene salvos, que es Dios quien hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que es Dios a través de Jesús que nos justifica cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y esa libertad entonces y esa confianza que podemos tener son los resultados de responder correctamente a esta pregunta. ¿Vamos a persistir para que la gracia abunde? ¿Vamos a persistir en el pecado? Y la respuesta es no, no lo vamos a hacer. Así que vamos a leer un pasaje que ya empezamos, Romanos capítulo 6, de los versículos 1 al 14. Si usted tiene su Biblia o su teléfono, abra su teléfono en su Biblia. No abra su teléfono en ninguna otra aplicación. Romanos 6, del 1 al 14. La palabra de Dios dice así. ¿Qué concluiremos de todo lo que Pablo ha dicho? Y lo vimos la vez pasada, lo que él dice justo antes de esto.
¿qué concluiremos? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una ¿qué? Una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. ¿Usted dice gloria a Dios? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Tú eres libre del pecado si has muerto con Cristo. Si el bautismo ha significado para ti lo que verdaderamente significa: identificarte con la muerte de Cristo y la muerte al pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, diga de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, diga al contrario conmigo. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley. ¿Están bajo la qué? Bajo la gracia. Gloria a Dios por su palabra en el día de hoy. Pablo nos dice: ¿acaso no saben ustedes? Si yo les hago esa pregunta a ustedes, ¿acaso no saben ustedes por qué? ¿Por qué le haría alguien esa pregunta a alguien? Porque se olvidaron, porque no lo tienen pendiente. Y Pablo les va a recordar algo a este grupo de personas en esta iglesia a la cual él no había ido todavía. Solamente les mandó la carta porque sabía que estaban ahí y después llegó preso, no como él quiso. Pero él dice: ¿acaso ustedes no saben? Y así comienza el versículo 3. ¿Qué es lo que no sabían? Miren, yo creo que ellos no sabían que el creyente está unido con Cristo en su muerte y por tanto vive una vida nueva de libertad. Si usted lee entre líneas ahí, él ve que él le dice a ellos: pero ustedes, si fueron bautizados, y por eso en la iglesia practicamos el bautismo, ¿verdad que sí? Es una ordenanza. El bautismo no te salva. El bautismo lo que hace es que afirma que tú eres salvo. Y es una declaración pública que tú haces de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Así que Pablo dice: ¿te bautizaste? Entonces todos los que son miembros de la iglesia deben bautizarse. Es más, es nuestra costumbre que no puedes ser miembro de una iglesia, nuestra iglesia, si no te has bautizado. Así que en este año siempre, como siempre, alrededor de septiembre, nosotros vamos a celebrar bautizos aquí en la iglesia. Y vamos a bautizar todos aquellos que han confesado que Jesucristo es su Señor y su Salvador y todavía no lo han declarado públicamente así como lo hacemos en el bautismo. Así que el creyente está unido con Cristo en su muerte. Y Pablo le dice que ese acto de nosotros sumergirte en las aguas simbólicamente es el mismo acto de Jesús haber sido enterrado, ¿verdad? Sumergido en la muerte. Y el que está unido con Cristo entonces sabe que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que te va a resucitar a ti.
Di amén. Bueno, yo no sé si amén sonó de que el pastor lo pidió. El versículo 4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. También nosotros vamos a resucitar a través del mismo, a causa del mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Usted cree que Cristo resucitó? Pues entonces usted tiene esperanza de que Cristo lo va a resucitar a usted también. Dios lo va a resucitar. Y la Biblia dice que algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para muerte eterna. Pero quien te va a resucitar es Dios. Y ya vemos que Dios lo ha hecho en lo que hizo con Jesús. Así que la idea de morir con Cristo nos une, nos identifica. El bautismo simbólicamente nos une. La muerte de Cristo nos da vida, dice ese pasaje. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. En otros tiempos, diga otro tiempo conmigo. Cuando usted lee la Biblia, ¿usted no le llama la atención ver frases así? Porque si yo digo en otro tiempo, quiere decir que hay, ¿qué? Hay un pasado y hay un... Todos tenemos pasado y presente, ¿verdad? Y a algunos les queda un futuro todavía. Así que escuchen lo que dice Pablo en Efesios. En otros tiempos, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Eso éramos nosotros antes. En ese tiempo también todos nosotros, diga todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza ¿qué? Objeto de la ira de Dios. Diga, pero Dios conmigo. Why? How come when I read that? Yo leo eso, pero Dios. Todo lo que dijo antes era yo. Yo era así. Yo estaba perdido. Yo no servía para nada. Yo era un pecador. Yo vivía gobernado por el que gobierna las tinieblas. Pero Dios, diga, pero Dios conmigo, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio ¿qué? Vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracias ustedes han sido salvados. Así que no es solamente un símbolo, es que Dios te da vida. También Dios te da libertad. Mire lo que dice Pablo. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido ¿qué? Liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Por eso cantamos esa canción. Ahora soy libre y esclavo por amor. Esclavo de Dios. Así que cuando vas al bautismo, no solamente tú estás simbólicamente uniéndote a Cristo en su muerte, pero esa muerte te da vida, esa muerte te da libertad. Esa es la belleza de ese glorioso símbolo del bautismo. Tú te estás identificando, uniendo a Cristo en su muerte. El creyente está unido con Cristo en su muerte. Dígame conmigo. Y aunque usted no lo entienda por lo menos en el día de hoy, que usted cuando se va a las aguas del bautismo, usted se está identificando con Cristo en que Él murió una vez al pecado y para el pecado y ahora vive para Dios. Y eso es lo mismo que usted está declarando cuando usted va a las aguas del bautismo. Pero no es un mero rito. El versículo 4 dice que esto es para que tengamos una vida nueva. Y también el versículo 6 y 7 dice que es para que seamos libres, porque el pecado no tiene potestad sobre nosotros ya. El versículo 7 dice, porque el que muere, simbólicamente, ¿verdad? Queda liberado
del pecado. Yo tengo un sermón aquí, pero ¿sabe qué? Si algo nos ata, aún como creyentes, es que no hemos entendido que el pecado no tiene poder sobre nosotros todavía. O ya. ¿Sabe que el que no es creyente es esclavo y ni siquiera se da cuenta? Y si se da cuenta, también se da cuenta que no puede hacerse libre. Pero el creyente a veces vive. Y alguien oró ahorita y lo dijo. Lisbeth lo dijo. ¿Hay algo en tu vida, en mi vida, que me tiene atado? Y aunque soy libre, todavía hay algo que me gobierna, que me causa que yo digan, es que yo soy así. No me diga eso, por favor. Porque leemos en Efesios que antes éramos así. Digan antes. Si hay un antes, hay un... Yo espero que sí, ¿verdad que sí? No permitamos que el pecado reine sobre nosotros. Así que cuando te bautizas, simbólicamente te sumergimos en el agua para identificarte, unirte con Cristo, pero no te dejamos ahí, ¿verdad? Pues no, porque si te dejamos debajo del agua, pues te levantamos. También simbólicamente es lo mismo de que Jesús fue levantado de entre los muertos. Así que el creyente también está unido con Cristo en su resurrección. Y por tanto, dice el pasaje, tiene esperanza de vida nueva. Mis queridos, la resurrección de Jesús es el acto más espectacular, lo más grande que ha sucedido en la historia del ser humano. Miren lo que dice Pablo en los versículos 8 al 10 otra vez para que lo entendamos bien. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también ¿qué? Viviremos. No nos vamos a quedar así. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y en cuanto a su muerte, murió al pecado. ¿Cuántas veces? Una vez, igual que tú. En cuanto a su vida, ¿vive para quién? Para Dios. Celebramos. Sí, celebramos la encarnación. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios mandó a Jesús. Así que como creyentes celebramos la encarnación. ¿Usted la celebra? ¿Usted le da gracias a Dios que en un momento dado Dios diseñó un plan donde Jesús iba a venir a esta tierra? La segunda persona de la Trinidad, como le llamamos. No por rango, sino por contar. 1, 2, 3, ¿verdad? Y Dios decidió, ellos decidieron que Jesús se iba a encarnar. Que iba a tomar forma de ser humano, así como tú y yo. ¿Le damos gracias a Dios por eso? Celebramos la encarnación todas las navidades, ¿verdad que sí? ¿Celebramos la vida de Jesús? Sí, la celebramos. Celebramos una vida de un hombre recto, un hombre amoroso, un hombre claro, un hombre sacrificado, un hombre misericordioso, un hombre ejemplar, un maestro sine qua non. No hay otro como Jesús. Y celebramos su muerte, ¿verdad que sí? Porque si Jesús no muere en la cruz, ninguno de nosotros pudiese ser salvos. Celebramos su encarnación, celebramos su vida, celebramos su muerte, pero celebramos su resurrección. Porque si no hay resurrección, no tenemos esperanza. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, usted lo puede buscar, si no hay resurrección, nuestra predicación no sirve para nada. Y Pablo dice al contrario, seríamos personas dignos de que nos tengan pena, porque estamos viviendo una mentira. Y yo creo que una de las verdades más grandes y una de las cosas que más afirman nuestra fe como creyentes es que nosotros creemos que Jesús resucitó. Porque ¿qué otra religión, qué otra creencia, qué otro ismo, verdad? Como el comunismo, el socialismo, el capitalismo, ¿cuál de esos va a creer una cosa tan loca como que Jesús resucitó? Si fuéramos a inventarnos una religión
¿Inventaríamos una que depende de creer en algo que para el ser humano es imposible? No. Haríamos una religión donde tú y yo podemos hacer algo, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Soy yo nada más que creo así? Si yo me invento una religión, la hago un poquito difícil. Como me la inventé yo, usted me tiene que pagar una franquicia para poder entrar, ¿verdad? No va a ser gratis. Pero yo voy a hacer que tú puedas. Y quizás si das y aportas más, pues te doy niveles de... Por eso yo no voy a hacer religiones, ¿verdad? Pero Dios nos libre. Ustedes me entienden. Yo creo que me entienden. Una de las pruebas para mí más contundentes de que nuestra fe es una realidad es que por miles de años hombres y mujeres han creído esto y han estado dispuestos a dar su vida por esa creencia. Por eso, si no hay resurrección, no hay esperanza. Pero Cristo no se quedó en la tumba, ¿verdad que no? Aleluya. El mensaje de los ángeles a las mujeres que fueron al sepulcro, ¿se acuerdan? Ese domingo cuando ellas fueron al sepulcro para ungir a un cuerpo, para embalsamar a un muerto. ¿Qué le dijeron los ángeles? ¿Y por qué ustedes están aquí? ¿Cómo que por qué? María sonaba medio dominicana. Y es fácil. ¿Cómo que porque yo vine a ungir el muerto, el cuerpo? Tú no llevas ungüentos a una tumba a menos que tú esperes que haya que ahí. Un muerto. Y el ángel le dijo, ¿pero por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Mis queridos, la religión nuestra, nuestra fe, el cristianismo es la única que profesa que su héroe está vivo. Todas las otras, tú puedes ir a la tumba de. Y aún los musulmanes se inventaron luego, no está en su Corán, luego de que Mahoma no había muerto. ¿Saben ustedes que ellos lo añadieron eso a su lista de creencias? Porque al principio ellos iban a la tumba de Mahoma. Y alguien dijo, no nos conviene. Vamos a celebrar, se inventaron. Y hoy día, por eso, en Jerusalén, en el monte donde antes estaba el templo, ahora hay una mezquita. Y esa mezquita está ahí celebrando de que una vez, un día, Mahoma fue a Jerusalén y ascendió a los cielos. Pero al principio ellos iban a su tumba. Nuestra fe es la única que puede estar segura, que desde el principio estamos diciendo que Jesús ha resucitado y nosotros nos unimos a esa resurrección. Nosotros celebramos la resurrección porque es lo que nos da vida eterna, la esperanza de vida eterna. Así que el cristiano está identificado con Cristo en su muerte. El cristiano está identificado con Cristo en su resurrección. El verso 11, que vamos a leer en un momento, dice, de la misma manera. Diga de la misma manera conmigo. ¿Sabe? Estas no son palabras que están en la Biblia porque te está diciendo, lee con cuidado, ¿verdad? Según todo lo que pasó antes, ahora, ¿qué? Tú también. Miren lo que dice los versículos 11 al 14. De la misma manera. De la misma manera que Cristo murió una vez al pecado y ahora vive para Dios, tú tienes que morir una vez al pecado y vivir para Dios. De la misma manera que el poder de Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, el poder de Dios te va a resucitar a ti de los muertos también. Quieras o no. Algunos para vida eterna, otros para condenación eterna. De la misma manera, considérense ustedes muertos al pecado. ¿Tú entiendes lo que eso quiere decir? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No obedezcan a sus malos deseos. Digan no conmigo. Porque la gracia es gratis, ¿verdad que sí? Pero no para pecar, para identificarme con Cristo y por tanto no permitir
que el pecado reine. No obedecer a sus malos deseos. No ofrecer mi miembro o los miembros de mi cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, diga al contrario conmigo. Ofrezcámonos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y así, diga así conmigo. ¿No es lindo leer la Biblia y ver esas palabritas así importantes? Por lo tanto, de la misma manera, así, like that, así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Yo se los he dicho antes, cuando yo era joven, en ese tiempo que fui a esa escuela, era famoso una camiseta. Yo no me la ponía porque mi papá, aunque no entendía inglés, él entendía. Pero decía, the devil made me do it. Porque lo dijo un famoso criminal que asesinó una actriz y 2 o 3 personas más de una manera horrible, satánica, un rito satánico. Y esa fue su defensa. The devil made me do it. Y aunque lo condenaron a cárcel perpetua, ganó su caso. En vez de ejecutarlo, lo consideraron un loco. Y yo digo, él no estaba loco. Él estaba diciendo exactamente lo que dice Pablo. Él había permitido que el príncipe de las tinieblas gobernara sobre su vida. ¿Y qué dice Pablo? El pecado no tendrá ¿qué? Dominio sobre ustedes. Porque ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Así que el creyente debe considerarse muerto y vivo a la misma vez. Muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Qué les parece? Muertos y vivos a la misma vez. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que podemos estar muertos y vivos a la misma vez? Esta ranita me fascina, este animalito. Se llama the Alaskan Wood Frog. Esta ranita en el invierno en Alaska, usted me pregunta, pastor, ¿cómo hay ranitas en Alaska? Bueno, hay ranitas en Alaska. Y esta se congela en el invierno, completamente. Su corazón deja de latir, deja de respirar, no se mueve, su sangre no corre por sus venas, está esencialmente ¿qué? Muerta. Pero cuando viene la primavera, viva como vivita y coleando. Y yo me pregunto, ¿es a eso a lo que Pablo se refiere? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque si ustedes leyeron los versículos conmigo, la muerte de la que Pablo habla es una muerte activa. No permitan, no se ofrezcan, no hagan esto. Considérense muertos a algo, y al ser muertos a algo, entonces no vamos a hacer ciertas cosas. Así que no somos una ranita, no somos the Alaskan Wood Frog. No, Pablo no me está diciendo que Dios de una manera mágica me muero al pecado porque estoy completamente congelado. No, es un acto de mi voluntad, es una decisión mía de que ya que Cristo me ha liberado, yo no voy a ser dominado por el pecado y no voy a ofrecer mi cuerpo como instrumento para el pecado. Diga gloria a Dios conmigo. Pero usted entiende lo que Dios le está diciendo en el día de hoy. No permitas, no obedezcas, no ofrezcas. Al contrario, ¿qué dice? Versículo 13. Ofrécete a Dios. Presenta tu cuerpo como instrumento para que Dios lo use para bendecir. El pecado no tiene dominio sobre ti. El pecado no tiene dominio sobre ti ya porque tú no estás bajo la ley ya. Tú estás bajo ¿qué? Bajo la gracia. Tú no tienes que hacer sacrificios
para tratar de acercarte a Dios. Jesús hizo el único sacrificio necesario para que tú tuvieras acceso a esta gracia, a este regalo, y por tanto le dijeras no al pecado. No al pecado, el cual no tiene dominio sobre ti. Nosotros estamos muertos, dilo conmigo, y vivos a la misma vez. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Vivamos una vida nueva de libertad. Tengamos esperanza. Tenemos esperanza de vida eterna porque Cristo resucitó de los muertos y el pecado no tiene poder sobre nosotros. Pero mire, esta nueva vida, esta nueva manera de vivir, esta nueva manera de ver las cosas se tiene que ver en nuestra vida. Se tiene que notar, ¿sí o no? Pablo dice, tu vieja naturaleza fue crucificada. No podemos vivir la vida de antes. ¿Qué leímos en Efesios? Antes éramos así, pero ahora no somos así. Por tanto, esto se tiene que ver en nuestras vidas. El producto de la gracia, el producto de la justificación se ve en mi conducta, se ve en lo que yo vivo, se ve en lo que yo digo, se ve en mis opiniones, se ve en mi, digan amén. Y si no dicen amén, that's all right, porque sigue siendo verdad. Esta nueva vida se tiene que ver. Nosotros no hacemos nada para lograr la vida eterna, pero una vez tenemos este regalo, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, porque nos hemos unido a Cristo en su muerte y nos hemos unido a Cristo en su resurrección. Pero gracias a Dios que esto tú no lo logras por tu propia fuerza. Lo más común es ver cristianos frustrados, tratando de agradar a Dios con nuestra propia fuerza, no entendiendo que es Dios obrando en nosotros lo que produce la santidad y nosotros obedeciendo lo que Dios dice. Y ese poder, y estoy terminando, trust me, nos liberta. Diga gloria a Dios conmigo. Nos liberta. Miren, mis queridos, nunca pensemos que la gracia que nos salvó es para restringir nuestra vida. Es para darme una lista de lo que no puedo hacer. Es una mentira del diablo. La gracia te liberta. Diga libre conmigo. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Muertos y vivos a la misma vez. Yo te hago una pregunta en el día de hoy. ¿Estás viviendo esa libertad? Porque tenemos un enemigo frustrado. ¿Saben ustedes que el diablo es un personaje frustrado? Es como alguien que juegue con los Yankees hoy sabe que va a ganar, ¿verdad? Los fanáticos de los Yankees se rinden antes de que el juego empiece. Algunos no, yo sé aquí, pero yo comparto con algunos de mi familia. Yo sé que me iba a meter en un problema, ¿verdad? Pero ustedes se pueden imaginar lo que es estar en una competencia y esta es seria y saber que ya tú perdiste. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Te frustra. ¿Cómo? Te confunde. ¿Cómo? Te dice, mira lo que tú estás haciendo. Y tú dices, yo voy a tratar de ser mejor. Y el pastor dice un día, tenemos que leer la Biblia. Ay, sí, yo voy a tratar de leer mi Biblia. Y cuando no la lees ese día o no lees los 4 capítulos que tú creías que te tocaba, ¿qué hace el diablo? Te hace sentir culpable. Te frustra. Te recuerda lo que tú eras. Cuando el diablo te recuerda lo que tú eras, dile para dónde él va. Y cuál es tu futuro. Porque es verdad, él tiene razón cuando él dice, mira cómo tú eras. Tú le dices, sí. Efesios 2, 1 al 5 dice, yo era así antes. Dile, sí, es verdad. Pero yo no soy así ahora. Se tiene que ver mi libertad. La tengo que gozar. Somos libres. ¿Estamos viviendo el pleno gozo de nuestra libertad? ¿O tenemos una lista de lo que no podemos hacer?
no hagas esto, no hagas aquello, no te pongas esto, no te pongas aquello, no escuches esto, no escuches aquello. Y es verdad, hay listas de cosas que no debemos hacer, ¿verdad que sí? Pero no para ser salvos, sino porque queremos vivir una vida que agradece lo que Dios ha hecho por nosotros. Gózate de la libertad que Dios te ha dado. Termino con esto. Mira, hace muchos años, más de 20 años, celebramos una VBS, como la que hicimos aquí hace 2 semanas, ¿verdad? Una escuela de verano de vacaciones. Y el tema era Noé y su arca. Y a alguien, no me acuerdo quién, se le ocurrió que le daríamos 2 pececitos a cada estudiante, cada persona, en vivos, 2 goldfish en unas bolsitas de agua, como un recordatorio. Yo no sé, yo creo que yo prohibí ese tipo de regalito después de eso. Y a mí, a Laura, nos dieron 2 goldfish en una bolsita de agua. Si ustedes conocen a Laura y a mí, y los que tienen mascotas aquí y juran que son sus hijos, etcétera, les pido perdón, pero ni Laura ni yo somos de mascotas ni de animales, ¿verdad? No nos gustan. Y parece que uno de los 2 pececitos se daba cuenta y se murió al otro día. Pero el que quedaba, yo no lo podía ni matar. Este animalito sobrevivió de una manera increíble. Y yo dije, bueno, como no lo puedo dejar en la bolsita de agua, pues lo puse en un jarrito. Chiquito así. Es lo único que tenía. Y aquel animalito feliz daba vueltas en su jarrito, en su vaso. Y yo lo veía todos los días. Bueno, voy a tener que echarle comida porque sigue vivo. A veces el agua se ponía verde. Yo decía, Laura, tenemos que limpiar el agua. Lo limpiamos y el pececito. Una vez lo encontramos así, boca arriba. Y digo, ya se murió, pero desde cuando lo limpiamos. Digo, pero ¿qué animalito es este? Fuimos a Nueva York. Íbamos mucho a Nueva York en aquel entonces, pues teníamos nuestros padres vivos allá. Y teníamos que llevarnos el animalito aquel, pues en el jarrito ese le pusimos por encima una tapita de papel de aluminio. Le hicimos unos hoyitos para que respirara y Laura con el pececito en los brazos, aquí en las piernas. Fuimos allá, volvimos para acá. Y yo digo, ¿por qué pasa con este pececito? No se muere. Entonces una hermana de la iglesia, que quizás algunos de ustedes, los que están aquí por mucho tiempo, se acuerdan de ella, se llamaba Nelly. Nelly parece que se dio cuenta de que el pececito estaba sobreviviendo y le dio pena que lo teníamos. Y nos regaló un jarro bien bonito. Estamos yendo bullying, no se ve muy bien, pero nosotros pusimos nuestro pececito en el jarro. Era libre. ¿Y saben lo que hizo el pececito? Seguía dando vueltas. Con el mismo diámetro, radio, yo no sé cuál es la geografía, en el mismo círculo en el cual daba vueltas cuando estaba en el vaso. Era libre, pero no lo quería aceptar. Y yo le decía, pero muévete para allá, muévete para acá. No, él seguía dando las mismitas vueltas. Se había acostumbrado a la esclavitud de su vaso. Y aunque era libre, no lo gozaba. Y bueno, le tocó como a todos. Así que no nos regalen pececitos ni gatitos, porque estás gozando, mi querido amigo, mi querido hermano, estás gozando de la libertad que tienes. Porque somos libres del poder del pecado para gozar de la libertad de la gracia. Yo quiero orar contigo para terminar. Yo espero que tú entiendas en el día de hoy que tienes que considerarte muerto y vivo a la misma vez. Pero no congelado como la ranita. Muerto activamente al pecado. Es un no diario. Es un no cada vez. Es una declaración, una afirmación, una decisión tuya cada vez de que no voy a hacer eso porque el pecado no tiene dominio sobre mi vida ya, porque Cristo me ha hecho libre. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la libertad que tú nos has dado a través de la gracia que gozamos. Gracias porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
Gracias porque hemos sido justificados pues por la fe. La fe en que tú tienes poder para hacer lo que tú dices que haces. Ayúdanos a vivir una vida que lo proclame. Yo soy libre. Yo soy libre. Y el pecado no tiene dominio sobre mí. Gracias, Señor Jesús, porque tú lo haces posible. Te bendecimos en el día de hoy. Tu pueblo te da gracias y decimos amén y amén. El Señor les bendiga. Pónganse de pie conmigo.